Ah, ya. Entonces, les decía que hay un sector reservado del disco, que es el Master Boot Record, ¿no? Cuando ustedes prenden la máquina, les aparece, ¿no?, una figura donde les aparece la opción de poder decidir cuál bootear. Justamente el programita se llama Group y se reside en esta área, es en el Master Boot Record, ¿no? Y cuando yo ejecuto un fdisk y me da información de las particiones, es esta información está en esta sección. No me refiero a lo siguiente, ¿no? Ah, vamos a venir aquí. Aquí tengo otra máquina Linux. Ya. Bueno, antes de continuar, vamos a empezar. Ya. Yo termine esto de cargar. Voy a poner un momentito pausa. Entonces, lo que van a hacer ahora es, vamos a agregar un nuevo disco de prueba, ¿ya? Se van a venir entonces aquí a VM, a Settings, ¿ya? Y aquí le dicen agregar, ¿ya? Y aquí van a escoger disco duro. El SCSI, que es el que viene por defecto. Eso lo tienen que hacer en máquina apagada, ¿ya? Para que lo pueda reconocer, tienen que prender la máquina, ¿no? Si no, no lo va a reconocer. Y aquí creo un nuevo disco virtual. Tengo la opción de poder utilizar un disco existente, si ya lo tengo creado, o tengo la opción de usar el disco físico. Pero lo más aconsejable es un nuevo disco virtual, ¿ya? Ahora, lo importante aquí es lo siguiente. Para que no tengan confusión, pónganle 30 gigas, ¿ya? Porque el disco principal es de 20. Entonces pongan 30 gigas. Ahí colóquenlo 30. Aquí tienes la opción de poder, la primera opción es alocar, o sea, es decir, va a usar los 30 gigas de tu equipo, ¿ya? Que no es aconsejable. La siguiente es si lo tienes, lo dejas desmarcado, directamente va a crear el archivo y va a ir creciendo el archivo según vas llenando de datos, ¿no? Que es lo más aconsejable. Esto de aquí, creo que les dije la última clase, esto de aquí es para poder crear un solo disco, ¿ya? O crear un disco que cada vez que se vaya dividiendo en múltiples archivos, ¿no? En el caso este de Split Virtual Disk into Multiple Files, divide en 2 gigas. Entonces, si un disco duro empieza a crecer más allá de los 2 gigas, se divide, ¿no? Y tienes un montón de archivos, ¿no? Tiene una ventaja de usar esto por el tema de trasladar la máquina virtual, ¿no? ¿Sí? Ya que, por ejemplo, los pendrives utilizan el sistema FAT32 como sistema de archivos y el máximo que soporta es 2 gigas. Más de eso no soporta. Entonces, te va a permitir, digamos, esto, poder copiar en un disco o en un pendrive que tenga el sistema FAT32, ¿no? Los discos externos manejan NTFS y los discos externos pueden soportar archivos grandes, ¿no? Entonces, es una decisión, estas dos, ¿no? Después es simplemente colocar el nombre. Pueden colocar el nombre que ustedes gusten. Vamos a poner, por ejemplo, aquí disco, disco nomás, 000, disco 0 le puedo poner, o disco 1, ya, bueno, y termina, ¿ya? Nada más. Eso entonces, los que están en casa y los de aquí tienen que construir, digo, tienen que agregar, ¿ya? En mi caso ya tengo un montón de discos agregados, ¿sí? Le estamos poniendo uno de 30 para que podamos identificarlo. El primer disco que va a salir aquí es de 20 gigas y cuando veamos ya en detalles vamos a ver que tengo un disco de 30 gigas y ese es el disco que voy a usar para probar, ¿ya? Entonces todos agreguen un disco en su máquina virtual. Voy a poner pausa en la grabación. ¿Ya? Entonces, en el caso específico de Linux, al momento de prender y arrancar, te aparece esta interfaz, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta interfaz es el group. El group te demuestra y te da la opción de poder decidir cualquiera de estas opciones. Tiene la opción de poder ir a poder editar una de las entradas y puedes modificar.
y hacer algunos cambios de arranque, ¿ya? O puedes, ¿qué se llama? Ir a Command Line para poder entrar al group y poder hacer algunos cambios, ¿no? ¿Sí? Directamente o volver a cargar el sistema de arranque, ¿ya? Entonces, este programita está corriendo justamente en el primer sector del disco, ¿no? Entonces, aquí tengo una imagen, que es esta de aquí, ¿no? Entonces, aquí. El programa group se va a cargar aquí en el MBR, en este sector de arranque, ¿ya? Puedo obtener otro programa y puedo tener algunos comandos que me limpien esta área del disco, ¿no? Entonces, si esta área del disco está limpio, no va a arrancar el sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tengo que tener sí o sí algún programita que me permita arrancar el sistema operativo. En el caso específico, vamos a venir aquí, vamos a volver a apagar aquí. Ah, tiene una opción que es editar, ¿no? ¿Sí? Y aquí tú puedes editar y, bueno, aquí es un poquito ya más, aquí, en esta línea de aquí, es posible hacer un cambio y colocar, digamos, single, que es para que sea monusuario, ¿no? Para que arranque en modo monusuario, que no sea multiusuario ni multiproceso, ¿ya? O puedes colocarlo aquí, 3, para que arranque en modo consola, ¿no? Vamos a, ¿no? Bueno, en la mayoría de las distros funciona así, ¿no? Y bueno, podrías ver también algunas alternativas de qué opciones puedes darle al momento de arrancar el sistema, ¿no? Entonces, esto es parte ya del programa Group. El programa Group te permite tener ese control del arranque, ¿ya? Ya, entonces eso a manera de introducción. Y bueno, ahora continuamos con las máquinas. Voy a volverme a la máquina que estamos usando, que sería esta, ¿no? La OpenSUSE. Lo voy a poner esto en 1 y single. Y aquí dice F10 to boot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Va a bootear. Ya está. Bueno, eso como ejemplo. Listo, entonces aquí ustedes ejecutan una vez que han prendido la máquina fdisk-l, ¿ya? Entonces lo que ustedes tendrían que ver es esto. Tendrían que ver un disco SDA y un disco SDB, ¿ya? Eso es lo que tendrían que ver. Y aquí les avisa el tamaño, ¿no? Entonces en el caso de ustedes debería decir 30 gigas, ¿ya? Yo tengo más de un disco, ¿sí? Entonces, volviendo al gráfico, ¿ya? Entonces el disco inicialmente va a estar vacío, no va a tener nada, ¿ya? Ahora, ¿cómo se identifican los discos? Es de esta manera, ¿no? Aquí pueden ver en el DEP SDA, ¿no? Entonces se utilizan las letras para poder identificar al disco. El primer disco es A, el segundo es B y así sucesivamente, ¿no? Físicamente, e incluso en la tarjeta podrías tener, algunas tarjetas madres tienen un conector con números, ¿no? 1, 2, ¿no? El ID1, el ID2. Bueno, anteriormente en los discos que no eran SATA, tenían marcado ID1 y ID2, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso te refleja el SDA. La forma de hacer referencia al disco, voy a venir aquí, es esta, ¿no? DEP, SD y la letra. Entonces, el A no la tienen que tocar porque el A es el que está el sistema operativo. ¿Sí? Ahí está el sistema operativo y en el A también está el Master Bus Record. ¿Ya? Entonces, esta no la tienen que tocar. La que vamos a tocar es esta, la SDB. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ingreso al disco? ¿Cómo identifico el disco de esta manera? ¿No? DEP, SDB. ¿Ya? Bien. Lo que ustedes van a ver es algo como esto, ¿no? Bueno, en mi caso ya está todo particionado. Rápidamente lo voy a borrar, las particiones.
Listo. Entonces, pueden colocar también de esta manera, -L y directamente el disco, SDB, ¿ya? Y les va a mostrar algo así, ¿no? Vacío. No va a tener nada más que la información de la cantidad de pistas, cilindros y sectores, ¿no? Que hace referencia a la geometría del disco, ¿no? Esta misma vista te va a mostrar en esta máquina, así le pongas un pendrive, ¿no? Te va a mostrar igual el número de sectores, digo, de pistas, cilindros y total de sectores. Entonces pueden ejecutar este comando fdis-L de SDB, ¿no? Entonces no se olviden, el disco lo identifico de esta manera, dep/dep/sdb, ¿ya? Otra forma de ver es esta, LSBLK. LSBLK me va a mostrar igual el disco. Si tiene alguna partición, le va a mostrar. Fíjense que las particiones están anumeradas, ¿sí? Partición 1, partición 2, ¿no? Y el que no tiene partición, como en este caso, es SD, nada más, ¿no? Y en este otro caso, SDB, vacío, ¿ya? Me muestra el tamaño, si está montado el sistema de archivos, como en este caso, fíjense, el SDA1 me dice que es el swap, el que hablamos, ¿no? Que se utiliza para hacer memoria virtual, ¿no? Para poder extender la memoria. El SDA2 está el sistema de archivos. Aquí solamente son particiones simples, ¿no? Entonces pueden ver también ustedes que están en línea, ¿no? ¿Cuál? Es el que se usa para memoria virtual. Le dijimos, ¿no? Que Windows utiliza un archivo y Linux utiliza una partición separada para memoria virtual. No, puede cambiar. Claro, pero al momento de instalar, ¿no? O sea, al momento de instalar tu partición es el disco y tú decides cuál va a ser tu swap y cuál va a ser para el sistema de archivos, ¿no? ¿Qué? Eh, no, sí es necesario, pero eso es al momento de instalar. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya, voy a hacer esto, voy a agarrar y estamos así. Estamos en un caso así. Este es mi disco, ¿ya? Este es mi disco duro, que no tiene nada, ¿no? ¿Sí? Está vacío, no tiene nada. Entonces, el disco, lo que voy a hacer es crear particiones, ¿ya? Voy a cambiar de color y voy a crear particiones, ¿sí? ¿Ya? Ahora, en cuanto a particiones, hay partición primaria y hay partición lógica, ¿sí? Las particiones primarias, ¿ya? Solamente tienen, es desde 1 hasta 4, ¿ya? Solo puedo tener 4 particiones primarias en un disco, ¿ya? Esto es general, no importa qué sistema operativo instales, qué sistema de archivos utilices, el disco, antes de utilizar el sistema de archivos, puedes crear partición primaria y partición lógica, ¿ya? Si vas a usar partición primaria, la cantidad de particiones que puedes tener es máximo 4, no puedes tener más, ¿ya? No importa también el tamaño del disco, solamente 4 particiones. Y la lógica, lo voy a poner así, es, ya, puedes tener más, no, vamos a poner uno o más, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando se trata de particiones lógicas, puedo tener más de una partición lógica, puedo tener 2, 3, 4, 5, 8, 10 particiones lógicas, ¿ya? Pero hay un detalle también aquí, ¿ya? Eh,
Ya, ese es otro detalle que tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, bueno, como estamos en el capítulo de sistemas de archivos, antes de que el disco tenga sistemas de archivos, hay que preparar el disco. Y el preparar el disco implica particionar. Y por eso estamos viendo esto. Entonces, como tenemos que particionar, tenemos que decidir qué partición vamos a manejar, primaria o lógica. ¿Ya? Hay otro aquí que me estoy olvidando. Partición extendida. ¿Ya? Y es la partición que contiene las particiones lógicas. ¿Sí? Entonces, si quieres manejar partición lógica, tienes que crear una partición extendida. Y dentro de la extendida, creas las particiones lógicas. ¿Ya? Si no quieres manejar, puedes manejar solamente partición primaria. Si vas a manejar solamente partición primaria, tienes que saber que solamente puedes tener 4 particiones y no puedes tener más. ¿Ya? Ahora, en el caso de Linux, no hay problema en qué partición instales el sistema operativo. Puedes instalar en una primaria, puedes instalar en una lógica también, no hay problema. Puedes instalar, como en el caso del sistema actual, el SDA1, el swap, el SDA2, el sistema de archivos principal, al revés. En cambio, en Windows, sí o sí, te va a requerir la primera partición. Básicamente estamos hablando de esto, ¿no? Esta es la partición, la 1, la primera partición. Esta es la 2, y digamos que esta es la 3, ¿no? Entonces, Linux puede instalar en cualquiera, pero Windows sí o sí necesita esta partición. Vamos a anotar así. ¿Sí? Entonces, Windows no puede instalar en ninguna otra partición. Sí o sí tiene que instalarse en la primera partición. ¿Ya? Sí, estamos de acuerdo ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Es el esquema clásico, que es tener pura particiones primarias. Después vamos a hacer con extendido y lógicos, ¿no? Tampoco es muy complicado esto. Lo bueno de esto es que todavía se mantiene. O sea, hay otras formas de manejar el disco, pero esta sigue siendo la más utilizada, ¿no? De hecho, cuando te venden tu PC, te venden con este esquema de particionamiento, ¿no? Cuando viene de fábrica, lo propio. Viene con una partición primaria, ya, y tiene otra partición más para recuperación. Entonces, es el esquema utilizado, ¿no? Ahora hay varios tipos, ¿no? Está lo que se llama disco GPT, creo, otro tipo de configuraciones un tanto avanzadas, pero todavía sigue siendo la forma clásica de manejo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedo borrar? Sí, puedo borrar, ¿no? Ya voy a borrar todo esto. Entonces, borramos esto y lo que vamos a hacer es... Ya, voy a crear entonces 3 particiones, ¿ya? La SDA1, SDA2 y la SDA3. ¿Ya? Voy a crear las 3 particiones. Este esquema, el gráfico de arriba. Entonces voy a venir aquí a mi pantalla, digo a mi Linux, y voy a entrar al disco. Para entrar al disco, lo que tengo que hacer es fdisk dev sdb. Listo, ahí. P para ver la tabla de particiones que está vacío. Y aquí le digo nuevo, ¿ya? Ahora sí, atiéndame un ratito, no escriba. ¿No? Es simplemente, aquí me dice, ¿qué tipo de partición quiere? ¿Ya? Otra cosa interesante también es que el fdisk se ha mantenido a través del tiempo, o sea, no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es el soporte a discos grandes, nada más. Una versión antigua se soportaba hasta gigas, ¿no? Una versión actual soporta hasta teras, ¿no? Esa es la única diferencia que he encontrado, ¿no? Entonces aquí claramente te dice, ¿no? Tengo 4 libres, no puedo tener más. Entonces le digo nuevo
tengo que seleccionar qué tipo de partición quiero, primario o quiero extendido. Le digo primario. Entonces ahí ya me está limitando, ¿no? 1 a 4. Entonces por defecto tengo que poner el 1, ¿no? ¿Sí? El 1. Y esta parte de aquí, hay una regla que se va a manejar en FDisc. ¿Ya? Entonces voy a volver a graficar el disco. Vamos a hacer aquí una cinta. ¿Ya? Este es... ¿ya? Este va a ser el first sector. Y este va a ser el last. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el first sector? El primer espacio libre. ¿Ya? El primer espacio libre y el last sector es el último espacio libre. Entonces, lo que me está diciendo aquí es, first sector, obviamente son números que no tienen mucho significado, por lo menos para el usuario final. Pero lo que yo tengo que entender que me está diciendo que es el primer sector disponible para particionar. Entonces, la regla que se sigue en este caso es aceptar esto, ¿ya? Entonces, aceptar significa que estoy aceptando el primer espacio libre disponible de particionamiento. Ahora, aquí tengo dos alternativas. La voy a usar la primera. Si yo acepto esto, ¿qué es lo que estoy aceptando? El último sector. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo? Estaría creando una partición. Voy a cambiar de color. Estoy creando una partición que ocupa desde el primer sector hasta el último. Es decir, solamente una partición. ¿Ya? Eso estaría haciendo. Yo le digo aquí W bueno, puedo ver la P, la partición, y le digo W para grabar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que he creado? He creado una única partición. Entonces, esa es una alternativa, ¿no? ¿Ya? Entonces, crean la partición y después vamos a borrar. ¿Ya? Es solamente aceptar los valores por defecto, first sector y last sector. Los aceptas y ya está. Aceptar el first sector y last sector implica aceptar todo el disco, ¿no? O sea, el first sector es el primer espacio libre y el last sector es el último espacio libre. Si tomo el primer espacio libre y el último, estoy aceptando todo el disco. Estoy creando una partición que ocupa todo el disco. ¿Ya? Y para decidir otro vector que no sea el que algo sí o sí tengo que... Le pones el tamaño al momento de... Pero vamos a hacerlo después. Primero creen la partición. ¿Ya? ¿Cómo es que está creado? ¿Qué? ¿Cómo es Esto, B1. Esta sería la partición que tengo. Sí. Ya está, ¿no? una consulta, ¿y cómo se llama? LFI, ¿dónde estaría posicionado? Eso, creo que ese es el BIOS, el UEFI. Sí, el web. Eso tendría que revisarlo, porque es un poco, es parte de BIOS, tiene que ver con el BIOS y tiene que ver con el disco. El UEFI. ¿Serían los primarios o esa partición? Solamente del primer. Del 1 al 4 es primarios y del 5 para arriba es lógico. Ah, Sí, lo del UEFI, si no estoy mal, reemplaza el Master Book Records. Tengo que revisar eso del UEFI, la verdad, tengo que revisar. No, 1 al 4 es primario. Y del 5 para adelante, lógico. Ya estamos, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Borrador, borramos esto. Listo. Bien. Vuelvo a entrar al disco. ¿Ya? Y le digo P, la partición, tengo una partición. Y para borrar es simplemente D.
Cuando no hay más particiones, directamente borra. ¿No? No me dice elegir qué quiero borrar, directo. Puedo no grabar, ¿no? Tienes opción para salir, o si quiero lo grabo y le digo W y se borra la partición. ¿Ya? Entonces me pongo P aquí y ya no hay partición. Sí, está claro. Entonces la borrado es con B nada más. Ahora volveremos a particionar. Le digo nuevo, partición primaria. Oh, me he equivocado. Nuevo, primario, la partición 1. Ya, ahora aquí atiéndame. First sector, entonces, siempre voy a colocar el por defecto. El por defecto me garantiza que es el primer espacio libre. Ahora, aquí es donde yo coloco el tamaño de mi partición. Aquí yo le puedo poner más 5G, ¿no? Para que sea de 5 gigas esa partición. Listo. Le pongo nuevo y me va a salir otra vez primario o extendido. Le digo primario. Ahora tengo, bueno, es mejor, siempre bueno ir en orden, ¿no? Y aceptar el orden de primera partición, segunda partición, tercera y cuarta partición, ¿no? 2. Ya, fíjense que ha cambiado el sector, el número de sector, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero yo lo voy a entender este first sector como el primer espacio disponible, es decir, lo que ha sucedido es lo siguiente. Esto más volveré a graficar. Estoy aquí, este es mi disco, ¿ya? Entonces, he creado una partición que es esta de aquí, ¿ya? Ahora, el first sector es este espacio de aquí, ahí. Y el last sector siempre va a ser aquí, ¿no? Entonces, este es el first sector, last sector. Entonces, si le digo aceptar, ¿qué estoy aceptando? Que la partición va a empezar desde este punto, ¿no? ¿Ya? Si le digo aceptar last sector, va a tomar el resto del disco. Sí, siempre va a ir particionando, bueno, viendo gráficamente a la derecha, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es aceptar y le doy el tamaño que quiero. El tamaño que quiero, puedo darle el tamaño en sectores o puedo darle en medidas, que lo más aconsejable es poner la medida, ¿no? Que en este caso sería, le puedo poner, digamos, de 7 gigas, ¿no? Más 7 gigas, ¿ya? Le digo nuevo y otra vez me sale primario o extendido. Y básicamente eso es el particionar. Crearemos nomás las 4 particiones. Primario, la partición 3. Colocaré el por defecto, el primer sector libre. El tamaño le voy a poner de 2 gigas. ¿Ya? Enter. ¿Ya? Voy a colocar nuevo, primario. La 4, este por defecto acepto. Y aquí le voy a poner, digamos, de 3 gigas. ¿Ya? ¿Listo? Partición. Tengo una partición que es de... la primera le he puesto de 5, la otra le he puesto de 3, de 2, no, de 5, 7. Sí, ¿no? Entonces ya, eso ya cada uno controla. De hecho, tengo espacio todavía en el disco, porque no estoy usando todo el disco, ¿no? Sí, porque es de 20. Ahora, si le digo nuevo, ¿sí? Ya no tengo más espacio, ¿no? Porque he ocupado mis 4 particiones, ya no puedo crear más. Ese es mi límite. Es que ya se ha ocupado las 4. Entonces, sí, la extendida va a ser una de las 4. Entonces, no puedo, si quieres manejar lógicas, tienes que decidir una de las primarias, una de las 4 que tienes para usar, ponerlo como extendido. Esa es la regla. ¿Ya? Entonces, ahí lo grabaremos. ¿Ya? Entonces, creen las 4 particiones. Sí, está claro, ¿no? Entonces, ¿alguna de ustedes de Zoom tienen alguna duda? Dije, una preguntita. Entonces, si vamos a aceptar la Rango, ya, un momentito, espera un momentito. Me están consultando aquí, después me haces tu pregunta, por favor. Sí, he colocado nuevo, primario, ¿cuál sería aquí? Enter nomás, por defecto. Y ahí recién pones el tamaño. Ya. ¿Cuál es tu consulta?
Le Ahora, decía de que si aceptamos en este caso el last sector, estaríamos tomando el resto del disco, ¿no ve? Que hay disponible. sí, tomarías el resto del disco. Ya. El Y last otra sector pregunta más. siempre va a apuntar al final. Ah, ¿Qué otra duda más tienes? esto sería respecto a tipos de disco MBR, ¿no? Sí, los que manejan MBR, pero o sea, todos los discos, este es un sistema clásico de particionamiento que todavía se utiliza y todavía sigue vigente. Ah, está bien, gracias. Muy bien. Ya, repito. ¿Cuál es tu consulta? Para empezar a hacer, me perdí esa parte de aquí. Oh, ya. Vuelves aquí a colocar el disco F y el F disco espacio y el disco. Y el disco espacio barra de barra SDB en este caso, ¿no? Ese es el disco. B de bota. Enter. Ahora P para ver la tabla de particiones. Tienes una partición D para borrar. P. Ya, ahora puedes iniciar nuevas particiones y crear las 4 particiones de diferentes tamaños. N, partición N, Enter. P, la 1, aceptas por defecto el valor y aquí le pones el tamaño de 100 más, digamos 5G y así sucesivamente para las 4 particiones. ¿Cómo sé que ya está lleno mi memoria? No, pues cuando quieras hacer una nueva partición ya no te va a dejar. Sí, ya no me deja, pero la cantidad máxima es 4. Ah, claro, es por la cantidad. No tendrías manera de ver si tienes sectores libres. Ya luego de ahí lo borro. Claro. ¿Cómo puedo hacer una espacio una partición sin tener que borrar? ¿O tengo que borrar? Sí o sí tienes que borrar. Por lo menos con FDisk sí. Hay otras herramientas también, ¿no? De consola como mm, ah, Gparted, ¿no? Que te permiten hacer, ¿no? Pero el FDisk es el que tiene las vistas. La partición lógica es, o sea, la partición primaria contiene la lógica. No, o sea, si quieres, o sea, La lógica y la primaria. ya, la lógica reside, bueno, su compañero está preguntando de la partición lógica. La partición lógica reside en una partición extendida. Entonces, si creo una partición extendida, recién puedo crear particiones lógicas. Ahora, la partición extendida tiene que estar entre una de las 4, ¿no? Una partición primaria. Sí, ¿no? claro. O sea, no, en realidad, cuando dices nuevo, me salen 2 opciones, primario o extendido. Si le pongo extendido, entonces estoy creando una partición que va a contener particiones lógicas. Ya, pero eso va a estar entre una partición primaria. Sí, entre las 4 cuentas. Una de las 4 va a estar. Sí, en una de las 4. Ya, pero finalmente aquí ha creado 4 particiones, ¿no? Sí, toditas primarias, ninguna es extendida. Ahora, necesitas crear una extendida, digamos. Es lo que dices, ¿no? Necesitas Tienes que borrar para poder. una Sí, proteína, sí, puede crear una extendida. sí. Ya. ¿Aquí había duda? ¿Está todo claro? Ah, no, aquí es. Está todo claro, ¿no? Ah, oh. Ya, pero creo que es por el tema del orden. Partition table are not in this order. Ah, tal vez al momento de crear, ¿cómo los crean? Es mejor, a ver. Sí, es que le has puesto la 4 es colocar. Eso es lo mejor es colocar partición 1, 2, y ¿no? Según te va saliendo. Crea una partición 1, 2, ¿no? Entonces, así es ordenado. ¿Cuál es tu duda? ¿Cómo puedo ordenar para Fdisk, y como superusuario tienes que entrar, ¿no? sí, ¿y cuál es el password del Mundo libre. mundo? Ahí está. Ya. Ahora sí. Sí. ¿Ya? ¿Cuál era tu duda?
Ya. Listo, ya estamos, ¿no? Ya. Bien. Entonces, ya. Entonces, vamos a volver a colocar la información del disco. Fdisk-L. ¿Ya? Toda esta información que están viendo aquí estaría contenido en este sector del disco principal, ¿ya? La tabla de particiones. Entonces, este es el disco principal, ¿no? El SDA. Entonces, en el disco principal, un sector es el sector de arranque, donde está el group. Otro sector es la tabla de particiones que contiene la información de las particiones de los discos que tenga el sistema. Pues esa información de que tengo una partición B1, B2, B3, B4 está guardada en este sector, ¿no? del disco, ¿ya? ¿Sí? Entonces se reserva ese espacio, ¿no? No tengo el dato de cuánto es el tamaño, pero no necesita ser muy grande, ¿no? Porque no es algo que es solamente datos de partición, nada más, ¿no? No es mucho, ¿ya? Eso. Entonces, lo que hemos creado es algo similar a esto, solo que hemos creado 4 particiones, ¿no? Una SDA1, una SDA2 y una SDA3. Toditas las hemos puesto un tamaño. De hecho, hay desperdicio de tamaño porque no hemos usado todo el disco. Entonces, en este caso, si quiero reutilizar, tengo que borrar, ¿no? No queda más de otro. Si quiero aprovechar el espacio, entonces tengo que borrar. Y bueno, al final también hay otro detalle, ¿no? Que en el caso de Linux, no sé si alguna vez los dije, pero Linux como sistema operativo te obliga siempre a estar haciendo una lectura constante. No es como en el caso de Windows que tienes un Wizard y el Wizard ya te lo marca y tú solamente le pones Enter, ni siquiera a veces ni lees, en la mayoría, ¿no? Entonces ya casi todo te direcciona por los pasos, ¿no? Ese es su objetivo del Wizard, ¿no? Que te diga por dónde tienes que caminar. En cambio aquí tienes que siempre estar revisando, ¿no? Al momento de particionar ya tengo que planificar cómo quiero particionar, ¿no? No voy a venir, no hay nada que me diga siguiente, siguiente. Tengo que planificar y decir, bueno, quiero particionar, quiero tener extendido, quiero tener primario y demás. Vamos a borrar las particiones. Tengo P y le digo D. Ahora, el borrado, lo aconsejable es también ir en orden. Eso quiere decir que voy a borrar primero la partición 4, voy a borrar la partición 3, voy a borrar la partición 2. Bueno, antes de borrar, vamos a ver cómo ha quedado, ¿sí? Y voy a borrar la partición 2, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué es bueno hacerlo en orden? Porque o sea, me va a permitir poder aprovechar el espacio del disco, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, sin orden? Algo así sería, ¿no? Si lo borrara, lo vamos aquí a anotar. Bueno, va a solaparse un poco las letras, sobre las letras, pero tengo así, ¿no? Una partición, otra partición, y tengo otra partición. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si yo borro de forma desordenada, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a causar algo así, ¿no? Voy a borrar una del medio y voy a dejar una fragmentación externa, voy a tener fragmentado voy a tener fragmentación externa, ¿no? Pues, ¿para qué voy a hacer eso? Puedes usar herramientas que te lo hacen eso, ¿no? Herramientas avanzadas. Incluso hay algunos que son booteables y que directamente te permiten hacer ese tipo de operación, incluso en vivo, ¿no? Con datos puedes ir moviendo de un lado a otro lado. ¿No? Simple, es que estamos ahorita viendo bueno, uno, preparando el disco para el sistema de archivos y dos, también usando la herramienta que es clásico y que todas las distribuciones tienen, ¿no? Las grandes, las pequeñas. O sea, Fdisk instalas un sistema Linux mínimo y ya tiene Fdisk, ¿no? Eso es. Entonces, lo que estamos haciendo es borrar en este orden, ¿no? Borro esta y borro esta. Y eso me va a permitir poder seguir creando particiones de forma ordenada y así también evitar el desperdicio. Ya, lo voy a borrar solamente y lo voy a dejar libre la partición 1. Guardar.
Listo. Ya, ¿cuál era tu pregunta? O sea, si lo guardas en forma ordenada, sí vas a poder utilizar. Si lo borro, digamos, en forma desordenada, digamos, como el dos, Sí, te va a desperdiciar. No, no va a usar ese espacio, va a usar el de la derecha. pero si le doy, si creo una manera, porque si es el espacio que quiero, si es el tamaño que le quiero, No, porque por defecto está tomando el primer espacio libre a la derecha y el último espacio. Por eso es hacerlo de forma ordenada. Ya. Lo que van a hacer entonces, entonces, recién podría asignar el espacio. podrías asignarle, pero tendrías que darle el sector, ¿no? Desde dónde hasta, ¿no? Porque o sea, tendrías que tener la información del espacio, Ajá. desde qué sector hasta qué sector hay espacio libre. Tendrías que darle manualmente el sector. Podrías asignarlo de esa manera, pero dándole manualmente el sector. Entonces, no asignaría la información. O sea, de forma así, con más, pero si le das el sector, digamos, 2000, bueno, salió 1.000.000, creo que salía, ¿no? El sector, y el otro sector te lo va a asignar. Ya. Entonces, lo que han hecho es borrar las particiones y dejar con una sola partición, ¿no? Ahora sí, particiónenlo de forma completa, con todos sus, o sea, sin dejar desperdicio, ¿no? Si mi disco es de 30, la primera de 5, la otra de 10, la otra de 10 y el resto, el resto del disco. ¿Sí? No, todos van a tener un número, el 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí, voy a hacer ya con planificación la planificación, sí, sin desperdicio. Ya, mi primera partición es de 5 gigas, entonces voy a crearme otra de 5 gigas, primario, default 2, este espacio, más 5G también. Le pondremos este de 7G, este nuevo, primario, 7, la partición 3. Este lo voy a poner de 3 gigas. 3 gigas. Entonces tengo una de 5, una de 7, una de 3. Y voy a crear una última primaria que va a ocupar todo el disco. ¿Listo? Y lo grabo. Bien, entonces reviso otra vez mi tabla de particiones con -L. Y eso es lo que tengo, 4 particiones. ¿Ya? Bien, entonces todos creen otra vez sus particiones, solo que ahora sin desperdiciar el disco, ¿no? O sea, coloquen un tamaño y el resto del disco. ¿Ya? Sí, algo así sería. Bien, ahora sí. Ya después el resto es sencillo. ¿Ya? Atiéndame, por favor. Sí. Dije solamente espacio de 2 gigas, pero no me está poniendo asignar. Yo creo que debe estar usando un poco más. Sí. Entonces tendría que dar uno, aunque sea, o sí, O usar el resto del disco, el por defecto, para que tome el resto del disco. o sí, por defecto. Enter nomás le pones. Sí, listo. Ok. Ya. Bien. Entonces ya tenemos las 4 particiones. Lo que ahora sigue es crear el sistema de archivos. Y para eso ejecuten esto, mkfs, y coloquen tap. Y es todos los sistemas de archivos que tú puedes formatear en tu máquina, ¿no? Tengo el extendido 3, extendido 4, tengo NTFS y tengo BFAT. BFAT es FAT32. Entonces vamos a crear para cada uno un distinto sistema de archivos, ¿ya? Voy a crear para el primero extendido 4 y le doy aquí S. Ya, aquí tienen que ver, ¿no? La partición las enumero
por números, ¿no? Del 1 al 4 son primarias o extendidas y del 5 para adelante son las lógicas. Entonces le digo aquí SDB1 y se va a formatear. Le puedo decir aquí NTFS, la SDB2. ¿Sí? Nos va a crear la partición NTFS para la segunda partición. ¿Ya? Entonces vayan seleccionando con cualquiera de estos, ¿no? Puedes probar BFAT, puedes probar extendido 4, extendido 2 y extendido 3 y NTFS. Entonces, aquí ya lo que está haciendo es crear el sistema de archivos. ¿Para qué el ex? ¿Qué? El comando de T4. Por eso, crear el sistema de archivos. El sistema de archivos, sí. El sistema de archivos que maneja Linux actualmente es el extendido 4. Ese es el sistema de archivos que utiliza. NTFS es el de Windows, ¿no? Entonces puedo formatear el disco en sistema de archivos para Windows, NTFS, o para Linux extendido 4. El extendido 2 es una versión antigua de Linux. Extendido 3 es uno mejorado. Y bueno, en realidad son versiones, ¿no? La extendido 2, 3 y 4. Es el actual, el que se está usando actualmente. Ahora, hay otros sistemas de archivos. Por ejemplo, CentOS utiliza XFS, ¿ya? Que no tiene aquí, no soporta XFS, ¿no? Que es el que utiliza CentOS. Después, la versión propietaria de SUSE utiliza RacerFS, que es propio sistema de archivos de SUSE, ¿no? Entonces, ahí puedo tener distintos tipos de sistemas de archivos, pero en la versión que estamos utilizando tengo disponible el extendido 2, extendido 4, extendido 3, BFAT y NTFS. Sí. Y el BFAT es el FAT32 de lo que usan los pendrives. ¿Ya? Primero tienes que entrar como superusuario, ¿no? Sí, pero no. Trata de poner la contraseña y Mundo libre. Oh, mm, voy a poner un momento de grabación, ¿eh? Voy a revisar la máquina de su compañero. ¿Alguna consulta ustedes que están en Zoom? Ya, entonces vayan creando sistemas de archivos para cada una de las particiones, ¿ya? Para cada uno. Pueden probar para uno el extendido 3, para el otro BFAT, entonces para cada uno coloque. Ingeniero, tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué será? Respecto a las particiones, o sea, el SDB, en este caso, si fuera SDB1, sería en la partición 1. Sí. En ese orden, partición 1, 2, 3 y 4. Está bien. Ya. Voy a poner pausa en la grabación, ¿ya? Ya. Bueno, voy a abrir otra ventana. Esta es la 2 que está todavía tardando en formatear. Voy a abrir otra ventana. Ya, hay que esperar nomás. Se ha puesto lento. Ya. Entonces, los que están con máquina escasa, cada partición crea un sistema de archivos, ¿ya? Ya está, ya está abriendo. Va a tardar. Le pondré pausa. Ya. Entonces voy a formatear MKFS con BFAT, la partición
dep sdb3 y con extendido 2. Vamos a ver si me permite Minix con la sdb4. Oh, ya me he equivocado. Bfat que sea esto entonces. sdb4. Listo. Ya. Para poder ver qué sistema de archivos tienen, ejecuten el comando blkid. ¿Ya? Entonces con blkid, fíjense, te aparece aquí está, miren, sdb2 ntfs, sdb1 extendido 4, sdb4 bfat, sdb3 minix, ¿no? Entonces con este comando tú puedes visualizar el sistema de archivos que tiene cada partición, ¿ya? ¿Sí? Ahora, noten también otro detalle. A cada partición se le asigna un identificador, el UUID del disco, ¿ya? Que es único. Este UUID actualmente se utiliza para poder identificar y hacer referencia a una partición al momento de hacer montaje automático. Antes se puede utilizar esta referencia, ¿no? Que es humanamente más entendible a esta, ¿no? Pero casi como que por seguridad usan este valor del UUID, ¿ya? Bien, para terminar la clase de hoy, que tenemos unos 10 minutos más, lo que vamos a hacer es después, para poder utilizar el sistema de archivos, hay que montar. ¿Qué es el montar? Es anexar un sistema de archivos externo, anexarlo a la jerarquía de archivos principal. Eso es montar, ¿ya? Atiéndame un momentito, después lo van a probar. Para eso necesito crear un punto de montaje. El punto de montaje es una carpeta. El directorio donde los puntos de montaje están, se utiliza, es este, el MNT. Atiéndame, por favor. ¿Ya? Atiéndame. ¿Ya? Entonces, lo que voy a crear es un punto de montaje que se llame, que lo voy a crear dentro de MNT. Es un directorio el punto de montaje. Digamos que se llame Linux 01. ¿Ya? Voy a crear otro punto de montaje, Linux 02. Y este Linux 03 y este Linux 04. ¿Ya? Son directores. Entonces, ¿cuál es la idea? Ejecuto el comando blkid y obtengo el sistema de archivos. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un mount -t, tengo que colocar el sistema de archivos extendido 4. ¿De qué partición? sdb1. ¿Dónde lo voy a montar? Lo voy a montar aquí, en Linux 01. ¿Sí? Aquí, ¿no? Listo, ya está montado. La otra partición es NTFS, la B2. Entonces coloco aquí -t, NTFS. Es la partición 2. Lo voy a montar en este otro punto de montaje, Linux 02. ¿Ya? Y la tercera es tipo Minix. Minix lo voy a montar en 3, esta y aquí va a estar, en este punto de montaje. Y la última es Bfat. Sí, aquí me dice, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí está. ¿Cuál era? ¿Cuál es de Bfat? El 4. Es Bfat. Ese va a estar aquí y está en este punto. ¿Sí? ¿Listo? Ya está. El comando para ver qué sistemas de archivos están montados es df-h. ¿Ya? df-h me avisa, fíjense. Aquí está. Pueden ver, no lo voy a marcar con el cursor. sdb1. ¿En qué? ¿Dónde está montado? No me dice el sistema de archivos, ¿no? sdb2. ¿Dónde está montado? Y cada uno, cada partición. Y además me da el tamaño de cada partición, cuánto está utilizando de cada partición y cuánto está disponible. Ahora noten lo siguiente. El SDB4 es Bfat y está usando 4K. Este de aquí está usando ya 37 megas y el B1, que es extendido 4, ya está usando 138 megas. ¿Ya? Y eso vamos a ver la siguiente clase, la estructura del sistema de archivos, como al igual que en el disco se va reservando espacios para cierta información, ¿no? Como metadatas y otros detalles, ¿no?
que lo vamos a ver la clase siguiente. Entonces, ¿ya? Y bueno, ¿qué más? Ya. O sea, la forma de poder utilizar el sistema de archivos que hemos creado es a través del montaje. Tengo que montar el sistema de archivos. No lo puedes usar. ¿Ya? Entonces, hasta aquí. Entonces, de los sistemas de archivos que han creado, creen puntos de montaje, carpetas, y vayan montando, ¿no? Mount menos T, el sistema de archivos correspondiente. ¿Ya? Hasta ahí. Voy a poner pausa en la grabación. Bien, entonces, ya están creadas las particiones, ya están creados los sistemas de archivos y ya se ha hecho el punto de montaje, entonces se puede utilizar directamente, ¿no? Pues voy a utilizar como ejemplo el etc, ¿ya? cp, voy a hacer un -r, la carpeta etc asterisco, y lo voy a crear dentro de mnt Linux 01, ¿ya? Voy a copiar archivos ahí. Voy a copiar la misma carpeta al punto de montaje Linux 02, que maneja otro sistema de archivos, al 3, ya ha salido varios errores porque no está soportando, ¿no? Es lo que hablábamos de las reglas, ¿no? Cada sistema de archivo tiene sus reglas. ¿Sí? ¿Qué decías? No, lo que estamos haciendo es copiar información a cada punto de montaje. O sea, ya estoy utilizando sistemas de archivos. Solo que estamos viendo diferencias, ¿no? Por ejemplo, el 3 es Minix. Y el Minix me está detectando que hay nombres de archivos muy largos y no me está dejando copiar. ¿Sí? Entonces, cada sistema de archivos va a tener sus características, ¿no? Algunos soportan, otros no soportan, ¿no? ¿Ya? Y voy a probar ahora el último, que es el BFAT. Voy a copiar todo el contenido de la carpeta etc en Linux 04. ¿Sí? Igual. El BFAT, por ejemplo, no maneja permisos, ¿no? Entonces, como estoy copiando un sistema de archivos que no maneja permisos, entonces me ha salido un montón de errores, ¿no? ¿Ya? Ahora me fijo el df-h y ya está. Todos los archivos, todos tienen uso, ¿no? Aquí, fíjense, aquí está usando 20 megas, aquí 16 megas, 57 y aquí 58, 158. ¿Sí? Y esos detalles pueden ser un tanto confusos. ¿Por qué me voy? Si me fijo en el archivo etc, con el comando do-hs puedo obtener la cantidad, el tamaño de la carpeta. El peso de la carpeta es de 20 megas. ¿Ya? Y bueno, sí, aquí solamente ha copiado 16 megas, y aquí había 130, ¿se acuerda? 130 ya estaba utilizando, ¿no? A ver, vamos a ir más líneas más arriba. ¿Cuánto estaba usando? No, ya no puedo ver. Ya, he perdido esa información. Ya, pero bueno, el punto es de que cada sistema de archivos, al momento de crear, puede crear estructuras adicionales que le sirven al sistema de archivos, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente en una clase posterior, por la siguiente clase. Ya, por eso es que cada sistema de archivos ya tiene información. Y, o sea, en resumen, la carpeta etc como carpeta pesa 20 megas. He copiado a 4 sistemas de archivos diferentes. Este es el B1 es extendido 4, el B2 es NTFS, el 3 es Minix y el 4 es BFAT, ¿no? Entonces, en el primero ya está ocupando 158 megas, incluyendo los archivos, los espacios que se ha reservado el sistema de archivos. En el segundo, 57, en el de Minix, 16, pero es porque no ha podido copiar varias cosas por ciertas reglas del sistema de archivos, y en el otro 20 megas, ¿no? Eso. Su espacio libre y disponible, ¿no? Eso sería todo entonces. ¿Alguna duda?
Ahorita en NTC están. ¿Por qué le estamos subiendo el tamaño de NTC? No, es que el extendido 4 utiliza de la partición, utiliza varios espacios para operaciones propias del sistema de archivos. Por eso es que, digamos, hay una diferencia de tamaño. Ya, por último, es también algo que pueden notar eso, pero eso lo van a notar más en máquina real, ¿no? Es el desempeño, ¿no? O sea, he copiado la misma cantidad de archivos y en uno ha tardado más que en el otro, ¿no? Eso es algo, pero que ya lo van a ver con el uso. Otro detalle también. Yo puedo venir aquí a la carpeta MNT Linux 02 y con esto termino, ¿ya? Y hago un ls y puedo copiarme un archivo de aquí, por ejemplo, el xint, lo voy a copiar a la carpeta tmp, ¿ya? Entonces, para el usuario final, esto es transparente, ¿se dan cuenta? O sea, lo que he hecho es anexar el sistema de archivos externo NTFS a la jerarquía de archivos principal. Entonces yo puedo navegar, entrar a la carpeta, copiar archivos, crear archivos, borrar, mover, ¿no? Pero para el usuario es transparente. Me refiero a qué sentido transparente. Transparente porque yo no estoy averiguando de que esto es NTFS. Simplemente estoy usando el sistema de archivos. Sí, a eso me refiero. ¿No? O sea, este punto de montaje, la carpeta Linux 02 contiene un sistema de archivos NTFS. Pero yo estoy entrando, estoy haciendo copia de archivos como si nada, ¿no? Entonces, claro. Entonces, eso es montar, anexar un sistema de archivos externo a la jerarquía principal del sistema de archivos del sistema operativo. ¿Ya? Esa es una operación muy común en Linux, ¿no? De hecho, lo que hace Linux al momento de prender la máquina es montar el sistema de archivos. Es lo primero que hace. ¿Sí? Y eso está en este archivo. tc def, aquí está. Entonces, cuando prende la máquina, lo que va a hacer es va a agarrar el punto de montaje raíz. ¿Qué disco? El SDA2. Lo va a montar. ¿Qué sistema de archivos? Extendido 4. El SDA1 es swap. Entonces, al prender la máquina, lo que hace es lee este archivo y empieza a montar los sistemas de archivos que estén configurados en este archivo. Eso es lo que hace. Listo. Quedamos aquí entonces. ¿Alguna consulta antes de retirarnos? Disculpe, ingeniero, Ya, tenía un una poquito. preguntita sobre la Tiene una práctica. pregunta aquí. Sí, Una pregunta sobre la práctica, disculpe. En los métodos que tenemos que hacer, que son lanzar proceso, terminar proceso y eso, ¿no? sí. ¿Esos lo tenemos que hacer con los P-thread, o sea, con los hilos o directamente? No, no, es solamente es una simulación, no necesitas usar hilos. Ya, antes de que me olvide, no se retiren todavía, por favor. Quietito, silencio, silencio. Silencio, por favor. Silencio, un ratito. Puedes decir todo más, Quito. Ya nos vamos a acceder unos minutos más, ya, por favor, antes de que me olvide. Ya, posiblemente, bueno, el día jueves vamos a pasar clases. El día sábado posiblemente no, porque voy a estar en el Congreso, ¿no? Pero el día terminó temprano, entonces por eso he venido, ¿no? Aunque igual me iba a venir ya, porque ya me estaba aburriendo. Quedó registrado eso en la grabación. Lo siento, mentira era. Está de lujo el Congreso.